no vamos a heredar el ministerio de nuestros hijos, porque esto es personal Dios con uno, pero el sacerdocio sí era heredado, venía de generación en generación, y los ministerios que nosotros desempeñamos no son heredados, no nos heredaron nuestros padres, sino que es un ministerio que Dios nos ha dado a nosotros, un ministerio que nosotros desarrollamos aquí al servicio de la obra de Dios, que es diferente a lo que es un sacerdocio. Y vemos que los hijos de Elí dice que hacían pecar el pueblo. Ellos no estaban haciendo lo correcto delante de Dios. Entonces, cuando Dios dice que envió por un profeta, envió directamente esta palabra, y aquí en el versículo 30 dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esta es la sentencia que Dios envió a la casa de Elí, porque se apartaron de la ley de Dios, se apartaron, hermanos, miraron con desprecio lo santo, despreciaron lo santo de Dios, despreciaron la casa de Dios, tuvieron desprecio por las cosas de Dios. Y dice que Él dijo que pondría en poco a los que lo desprecien, hermano. Me gusta mucho lo que dice Malaquías en el capítulo 1. Vamos a leer Malaquías capítulo 1. Aleluya, santo es el Señor. Dele la alabanza al Señor, hermano. Aleluya. Santo es el Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Santo es. Dice aquí, porque desde donde, Malaquías 1:11 dice: porque desde donde sale, donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Vemos, hermano, cómo Dios es un Dios de orden. Dios había establecido, hermano, cuál iba a ser la ofrenda, cuál iba a ser la porción. Dios se detalló hasta los más mínimos detalles en lo que es la palabra de Dios, en las ordenanzas que dio a este pueblo, a los sacerdotes, los que ministraban el templo. Dios dio específico todo cuánto debería de hacer. Dios es un Dios de orden, y vemos cómo este pueblo se desvió, comenzando desde los que ministraban en el templo. Hicieron, hermanos, menospreciaron las cosas de Dios, menospreciaron ese privilegio que tenían, que ellos eran los que estaban, solo ellos tenían ese privilegio que Dios, hermanos, les concedió comer de la ofrenda. Ellos comían de la ofrenda que el pueblo llevaba. Dios tenía gran cuidado de ellos, hermanos, porque el vestuario que ellos llevaban también era un vestuario especial. Dios tuvo mucho cuidado con ellos, hermanos, pero ellos despreciaron lo santo, despreciaron lo que Dios había depositado, lo que Dios había puesto en sus manos, hermanos, y lo tuvieron a poco. Yo me fijo a veces en este tiempo que digo que muchas veces nosotros despreciamos lo que Dios nos ha dado. Miramos en poco, hermanos, un ministerio, miramos en poco un privilegio que nosotros tenemos, hermanos, lo miramos en poco, y vemos, hermanos, que Dios ha confiado en nosotros. Por eso es que a veces muchos tienen la facilidad de cantar, muchos tienen la facilidad de hablar, muchos tienen mucha facilidad, hermano. No es porque uno sea inteligente, no porque uno sea mejor que otro, sino que es la gracia de Dios, hermano. Y eso Dios lo ha confiado, hermano. Dios nos ha escogido de allá donde nosotros no valíamos nada, nos sacó de la
inmundicia del mundo y nos ha escogido, así como escogió entre todo el pueblo de Israel, entre todas las tribus. Dios escogió a la tribu de Leví para que le sirvieran, hermano. A nosotros Dios nos escogió del mundo, nos escogió de todo, hermano, de todos los pueblos, de toda la gente. Dios nos escogió para que nosotros seamos esos sacerdotes, dice la palabra de Dios. Él nos ha hecho, dice que somos especial tesoro, real sacerdocio, nación santa. Somos esas personas, hermano, que nosotros vamos a ministrar la gloria de Dios, pero es necesario que nuestro corazón sea puro, hermano, que nuestro corazón sea limpio delante de Dios, porque Dios, hermano, dice que no toma por inocente al culpable. Muchas personas dicen Jehová Dios o Dios es un Dios de amor, dice, no puede castigar al ser humano, pero esa es una mentira, porque si nosotros leemos en la palabra de Dios, si Dios dijo voy a destruir a este, lo destruí, hermano. Dios dijo que iba a quitar la casa de Elí, que iba a borrarlos a ellos, y lo cumplió, hermano, porque si nosotros vemos aquí en Primera de Samuel, en el capítulo 3, dice, he aquí yo envío, perdón, estoy leyendo, pero donde dice que el pequeño Samuel dice que ministraba a Jehová en el templo. Dice que él estaba donde estaba el arca de Dios, él estaba consagrado. Vemos que Samuel, hermano, estaba en una casa, vivía con Elí, con los hijos de Elí, pero Samuel era distinto. Samuel estaba consagrado porque él había sido dedicado para Dios. Él estaba consagrado a Dios, y dice que él ministraba donde estaba el arca de Jehová. Ahí solamente una persona consagrada podía ministrar, porque el que entraba ahí no estaba consagrado, ahí quedaba muerto. Y el pequeño Samuel ahí estaba ministrando, dice, a Jehová en el templo donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara fuese apagada, dice que Dios le llamó. La lámpara tenía que estar encendida toda la noche, y de acuerdo, entonces cuando la lámpara se apagaba ya era en la mañana, entonces era en la madrugada, ya casi para amanecer, cuando Dios llamó a Samuel. Y Samuel dice el versículo 7, que no había conocido a Jehová, ni la voz ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. No es en sí que él no tenía conocimiento de Dios, porque para una persona estar ministrando tenía que primero ser instruida en lo que iba a hacer. Pero él no se le había revelado, no conocía de esa forma a Dios, no se le había sido revelada esa forma de que Dios hablaba, esa forma de que Dios ministraba. La palabra de Dios no le había sido revelada a él en esa dimensión. Él tenía conocimiento, pero no a ese nivel, no había llegado todavía. La palabra de Dios dice que escaseaba en aquellos días, no había visión de Dios. Imagínense, hermano, no había visión de Dios, y además el sacerdote dice que de la edad ya había perdido la visión. Él estaba ciego espiritualmente y también físicamente él no veía. Había un caos tremendo, hermanos, en aquella situación de aquel tiempo, hermanos, donde era que los jueces eran los que gobernaban. Pero vemos, hermano, todo esto cómo llegó a afectar lo que es en la casa de Elí, porque los hijos de Elí ni Elí no buscaron a Dios, no buscaron agradar a Dios, sino que se desviaron, tuvieron en poco lo santo, tuvieron en poco consagrar sus vidas a Dios, hermano. Y vemos, hermano, en este tiempo, hermanos, así pasa también. Muchas veces nosotros despreciamos la casa de Dios. Muchas veces, hermano, no venimos con alegría, no venimos con gozo, hermano. Si nosotros vamos a otro lugar, a una fiesta, a otro lugar, vamos con alegría, con gozo. Pero cuando venimos a la casa de Dios, no venimos con todo el gozo que nosotros debemos de entrar, como dice el Salmo, que entrar por las puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. No venimos así, hermanos, sino que venimos cabizbajos muchas veces, hermano. No venimos con esa perspectiva de que nosotros venimos a recibir, a dar algo de Dios, porque no solamente tenemos que venir con nuestra mente, que venimos a recibir, nosotros venimos a dar lo mejor, hermano. Nosotros somos la primera ofrenda, somos nosotros que tenemos que consagrarnos a Dios, hermano. Todo lo que nosotros venimos a dar aquí, venimos a darlo como ofrenda a Dios, hermano. Y nosotros tenemos que presentar a Dios lo mejor, hermano. Lo mejor tiene que ser para Dios. Dice ahí donde estaba leyendo en Malaquías 1, que dice que si al rey se le va a ofrecer lo cojo, lo enfermo,
lo de poca calidad, Él no se va a agradar. Cuanto más Dios, hermano, cuando nosotros venimos a ofrecer lo peor a Dios, cuando nosotros damos de lo que nos sobra a Dios, esto es con el tiempo también, hermanos. Si nosotros tenemos tiempo, vamos a la iglesia, si no, no. Nosotros, hermanos, no damos lo de calidad a Dios, el tiempo de calidad a Dios no lo estamos dando. Las cosas, hermano, no están haciéndose como Dios quiere, porque Dios quiere calidad, hermano. Y vemos como dice que los que le desprecian, dice que Dios los va a tener en poco. Muchas veces, hermano, nosotros no hemos visto la mano de Dios, no hemos logrado todas esas bendiciones porque no le hemos dado la calidad a Dios, no le hemos dado tiempo de calidad, no le hemos dado vida de calidad a Dios. Cuando nosotros, hermanos, vengamos con un corazón que a Dios le agrada, hermanos, entonces vamos a ver las cosas de Dios manifestadas, vamos a ver todo lo que nosotros hemos pedido contestado, hermanos, cuando nosotros vengamos con un corazón que agrade a Dios, hermanos, porque Dios todo lo ve. Nosotros podemos escondernos del hermano, podemos escondernos del esposo, de la esposa, podemos escondernos de todos, hermanos, pero vemos que del ojo de Dios nosotros no nos podemos esconder, porque estos jóvenes hacían todo esto, hermano, y dice que también dice que dormían con las mujeres en el templo. Ellos hacían pecado en el templo, hermano. Todo eso se daba en el templo, y llegó un día, hermanos, cuando Dios no soportó más. Y vemos, hermano, de todo este privilegio que ellos tenían, hermano, un día se les quitó. Y lo que me llama la atención, hermano, que a veces nosotros pensamos que nosotros somos todo, que si nosotros no hacemos las cosas no se van a llevar a cabo. Y vemos aquí, hermano, que cuando Dios pone el término a una cosa es porque ya tiene otra cosa preparada, porque cuando puso término al sacerdocio de Elí, había un Samuel que estaba consagrado, había un Samuel, hermano, que ministraba a Dios, había un Samuel que estaba listo para ministrar en la presencia de Dios. Y vemos cómo Dios le habló y él estuvo dispuesto y dijo: heme aquí, Señor, aquí estoy. Y vemos, hermano, cómo este joven se consagró. Así es, hermano, hoy en día nosotros tenemos que consagrarnos, aunque no tengamos el conocimiento, aunque no tengamos, hermano, todo eso, aunque no hayamos escuchado la voz de Dios, aunque no se nos haya sido revelada muchas cosas, hermano, pero si nosotros nos estamos consagrando cada día a Dios, nosotros vamos a ver la gloria de Dios, porque el joven Samuel ministraba en el templo, él estaba consagrado, pero llegó el día, hermanos, cuando Dios le entregó el sacerdocio a él, porque Dios, hermano, no se detiene con un hombre. Si uno no quiere, Dios levanta otro, hermano. Y qué triste sería que un día nosotros estuvimos adorando a Dios, hermano, y que ya no estemos, hermano, que Dios nos haya quitado. Nosotros no tenemos que dejar lo que Dios nos ha puesto a hacer. Nosotros tenemos que consagrar nuestro corazón a Dios para no ser desechados por Dios, porque dice que Él honra a los que le honran, mas los que le desprecian, dice que serán tenidos en poco. Y qué triste será, hermano, ser tenido en poco por Dios. Qué triste será, que lamentable será ser tenido en poco por Dios, que Dios no nos vea, que Dios no nos escuche, que Dios, hermano, se desatienda de nosotros. Qué difícil sería para nuestra vida no ser escuchado, porque si Dios no está con nosotros, definitivamente, hermano, nosotros nada tenemos que hacer. Si Dios no está con nosotros, definitivamente, hermanos, nada podemos hacer. La Biblia dice en San Juan 15, cuando habla de la vida verdadera, dijo Jesús: separados de mí nada podéis hacer. Cuando nosotros nos separamos de la vid, que es Jesucristo, cuando nos separamos de ahí, hermano, dice que cuando un pámpano es separado de la vid, no le queda más que ser cortado y echado al fuego, hermano. Ese es el destino, ese es el final de un pámpano que se despega de la vid. Ese es el final, hermano, cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nos apartamos de la cobertura de Dios, cuando Dios nos desecha, hermano, no queda más que hacer, porque ya no hay otra oportunidad cuando somos desechados por Dios. Dice que para ellos no había sacrificio que pudiera salvarlos. Si ustedes escudriñan ahí todo lo que se refiere a esta historia, dice ahí que no iba a ser expiado el pecado de ellos, hermano. Ya ellos habían llegado hasta la última, el colmo ya. Dios dijo: ya no soporto más.
y vemos como Dios, un Dios de amor, pero también se vuelve fuego consumidor, hermano. Y yo les animo en esta preciosa hora que nosotros le demos lo mejor a Dios,